Bienvenidos a Ser Empresarios. Por favor, mantengan en silencio sus teléfonos móviles durante el transcurso de la presentación. Con ustedes Mamen Hermida, adjunta a dirección del Grupo Radio Pontevedra. Hola, buenos días. Bienvenidos a la radio. Gracias por vuestra asistencia. Nuestro objetivo hoy es apoyar a las empresas de nuestra ciudad. Ahora más que nunca nuestros vecinos, amigos, profesionales, empresarios que nos hacen la vida más fácil y mejor, el panadero, el dueño del bar, el de la tienda de ropa, necesitan de todos nosotros. La SER y Radio Pontevedra estamos de su lado. Radio Pontevedra, con el apoyo de la SER, celebramos Ser Empresarios, plan de ayuda subvencionado por el grupo Radio Pontevedra, que cuenta ya con 20 años de experiencia, presente en casi 100 ciudades y con un total de 4.000 empresas. Empresarios como vosotros que ya forman parte de la comunidad de Ser Empresarios. La radio es información y es entretenimiento. El gran equipo de redacción y programación de Radio Arosa trabaja cada día para trasladar la actualidad a nuestros más de 100.000 oyentes diarios. En la SER seguimos apostando por la información cercana, la actualidad de la ciudad. Y como líderes en nuestro medio somos un mejor aliado para que sus empresas comuniquen al público qué productos y servicios ofrecen. Siempre con el apoyo de nuestro equipo comercial y de marketing, poniendo en marcha estrategias de marketing que permiten a las empresas de Villagarcía crecer. Hemos pedido a los principales conductores de los programas líderes de la radio en España que les cuenten con algo más de detalle cómo la SER ha revolucionado la comunicación de las pymes. La radio es sin duda el medio más cercano, que yo creo que produce más calidez, el mensaje. Cuando hablamos nosotros estamos muy cerquita de la gente que nos escucha, es decir, la publicidad suena de otra manera y llega de otra manera al oyente que en cualquier otro medio de comunicación. Esto unido a que la radio es uno de los medios que tiene más credibilidad, ¿no? Entonces yo creo que una apuesta por la publicidad en la radio es una apuesta segura, porque el mensaje llega de una manera directa absolutamente al oyente que no se entretiene en otras cosas. La radio vive pendiente de la actualidad y los tiempos que nos han tocado vivir nos han vuelto a colocar en un papel principal. La radio ofrece compañía y también entretenimiento. Nosotros lo tenemos claro y por eso apostamos decididamente por programas y secciones que lo que consiguen es eso, precisamente, que el oyente nos escuche con una sonrisa. Bueno, pues está claro que en esta sociedad en la que estamos en constante movimiento de un lado para otro, ya sea en transporte público o en coche, es muy difícil incluso encontrar por la calle a una persona que no esté permanentemente escuchando la radio. Vamos, que la radio está muy viva. En la radio la imaginación juega un papel fundamental. Creamos emociones y sensaciones a través de nuestra voz, de los efectos, de la música, y eso a la vez crea mensajes con mucha fuerza para llegar a los clientes potenciales de tu negocio. La repetición continua del mensaje genera un gran impacto en el oyente. Y si además el mensaje es interesante, conseguimos que permanezca en el oyente durante mucho más tiempo. Con Ser Empresarios, rentabilizas tu inversión. Durante los momentos complicados, la radio siempre está aquí, la radio siempre acompaña. Y de hecho la música nos anima en nuestro día a día, en los momentos complicados, es lo que nos hace subir, elevarnos, pues llevar nuestra actitud a una alegría por vivir, ¿no? A la ilusión. Así que esa actitud que tenemos siempre cada día entre las 6 y las 11, hora menos en Canarias, queremos que llegue a todas las casas y a todos los coches, a todos los oyentes. Si tienes un negocio y quieres que llegue a toda esa gente, ya sabes dónde estamos, tienes las puertas abiertas. Digan lo que digan, la radio siempre estará ahí, de una manera u otra, analógica o digital, para que hables directamente con tus clientes potenciales. La SER ha cambiado el paradigma de la publicidad en España y con Ser Empresarios vamos un poco más allá. Se trata de que vivas la experiencia de integrar tu publicidad en el mejor contenido con un asesor, con un experto al lado que te ayuda a fijar los objetivos y a desarrollar toda la campaña. Hola empresarias y empresarios, ¿cómo estáis? Yo no me dedico a vender, yo estoy en lo mío, vosotros en lo vuestro, pero me gustaría compartir una reflexión con esto del altavoz. Yo me lo pensaría si estuviera en vuestro lugar por un motivo, porque tener un altavoz es contar con un aliado que te permite difundir y potenciar tus valores, tus productos, tus servicios, lo que sea que ofrezcáis en vuestras empresas. Pero este altavoz es particular, porque permite hacer todo eso de difundir y potenciar valores a través de unos códigos que forman parte de la radio. Hacerlo de manera rápida, didáctica, ágil, instantánea. Yo creo que ahí puede haber ahí un chispa, puede haber química y que la magia estalle y surja una relación que ojalá pudiera perdurar en el tiempo. Así que, recordad, Ser Empresarios. Hoy más que nunca, los contenidos en radio se actualizan y adaptan para darle al oyente aquello que quiere oír. Y en la SER eso lo sabemos muy bien. Tu marca
va a ganar valor apareciendo en un medio moderno y con el sello de nuestras emisoras. Lo he leído, pero lo suscribo. Luego dicen que no soy profesional. Ahora os dejo con Ricardo Pazos, CEO de Walterman, experto en estrategia, marketing y comunicación. Ha trabajado en empresas como el Banco Santander, Repsol y Microsoft. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. ¿Suena? ¿Sí? Vale. Genial. Pues nada, ¿te pareces un poco Francino? Macho, me estoy fijando ahora. ¿No? Un poco sí, ¿no? Con la mascarilla. Es Francino, ¿no? Acabaría aquí de... Oye, pues encantado, ¿eh? Gracias por pasar este ratito con nosotros. Mi conferencia, este ratito, esta charla, no dura más de 30 minutos. Y lo que vamos a ver... Bueno, no he saludado a la gente que nos sigue por streaming. Cualquier cosa ya sabéis que comentarios o tal, pues que nos lo comenta nuestro azafato y Rodri. Y nada, pues lo comentamos aquí también. Muchas gracias a vosotros. Como decía, hoy, ¿qué vamos a ver? Nada, media hora. 10 puntos que, bueno, pues he creído, ¿no? Después de estos meses atrás, que es lo necesario que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cosas que tenemos que interiorizar en esta época, en este periodo de tiempo, ¿no? Que yo creo que ya vamos viendo, igual hoy no vemos mucho la luz, ¿no? Pero bueno, poco a poco las cosas irán mejorando, pero nos ha tocado y nos seguirá tocando vivir un periodo más complicado. Entonces, de lo que se trata es de esas 10 cosas que tenemos que tener en cuenta en la actual coyuntura económica y sanitaria. Yo os planteo también un reto, ahora que se me acaba de venir a la cabeza, y así nos animamos un poco. Un reto que es el siguiente. Como yo voy a ir diciendo cosas que tenemos que tener en cuenta, como decía, en estos momentos complicados, pues de lo que yo os animo es de hacer algo con vuestras empresas, ¿no? Yo siempre hablo, y os daréis cuenta, de transformación. Entonces el reto es el siguiente. Ojalá después de este ratito que vamos a estar juntos, a vosotros os ocurra una idea. Una idea que ojalá sea, pues igual tampoco hace falta un producto nuevo, un servicio nuevo, algo nuevo, aunque solo sea una idea para mejorar lo que tenéis, para actualizar vuestro negocio, vuestro proyecto, vuestra empresa. ¿Os apetece el reto? ¿Os apetece que cuando acabemos cada uno de vosotros me vaya contando cuál es esa idea, teniendo en cuenta esto que voy a contar? ¿Sí? ¿Vale? ¿Le dais una vuelta a eso? Este chico está diciendo, joder, yo venía aquí, que no me he despertado todavía y que me estén aquí... Bueno, venga, así yo creo que es una buena manera de interiorizarlo. Como os decía, empezamos yo creo que por de las cosas más importantes, ¿no? que tenemos que interiorizar muy mucho. ¿Cómo es nuestro cliente? ¿Cómo es nuestro cliente ahora? Y además nuestro cliente ahora y que no va a dejar de ser así. Yo siempre se me viene a la cabeza a mi madre que tiene 75 años y mi madre el otro día compró, de hecho la ayudé un poco, también es cierto, ¿no? Pero el otro día compró en Amazon una camita para su perro, ¿no? Mi madre, con 75 años, también es cierto que mi madre tiene Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, me tiene amargada la vida. No puedo hacer nada sin que se entere. Pero a donde voy es que el cliente que tenemos ahora ni siquiera es un cliente nuevo, sino es el cliente que teníamos ahora que se ha transformado. Y estaréis conmigo que de eso tenemos que tenerlo en cuenta, pues nuestro cliente se ha cambiado, nosotros tenemos que cambiar, adaptarnos, transformarnos como lo ha hecho ella. Como lo ha hecho mi madre, quiero decir. ¿Y mi madre qué es? Más digital, ¿verdad? Eso no hay quien nos lo discuta, ¿no? Nadie. Más digital. Más sensible al precio. Pues igual es el momento de pensar, oye, pues podría... Y os voy dando pistas, ¿no? Para esa idea, para esa actualización de vuestra empresa. Igual si están más sensible al precio, ¿qué sería buena idea para nuestros negocios, quizás? Algo low cost, alguna promoción, algo que un poco, bueno, pues complazca a toda esa gente que le cuesta ahora más que nunca gastarse el dinero, ¿no? Y todo esto, ¿por qué? Porque nuestros clientes han cambiado sus comportamientos, sus rutinas, su día a día, sus hábitos. Hay una empresa en Madrid de homestaying que me gusta mucho, que lo que está haciendo son reformas para que cuando tú estés en tu casa... puedas realizar todas esas actividades que antes no hacías y ahora sí, y estés pues más feliz. Es decir, porque nuestra casa ahora es nuestro lugar de trabajo, nuestro gimnasio. Tengo un amigo que se ha puesto, vamos,
está hecho un toro. Después del confinamiento, todo el Gaib se ha puesto, todos los abdominales, qué tío, ¿no? Yo alucino mucho con eso, ¿no? La gente, cómo ha aprovechado de bien el confinamiento, ¿no? Es que vengo y se me viene a la cabeza como yo no lo he hecho, ¿no? Bueno, hice algún curso y tal, pero bueno, hay gente que lo ha aprovechado mucho más que yo. ¿Nuestra casa qué es? Nuestro lugar de trabajo, donde estudian los niños, nuestro gimnasio, donde nos tomamos una cerveza con los amigos, ¿no? Donde estamos todo el día en nuestra casa y es como un montón de cosas. Eso no es más que la demostración de cómo ha cambiado, ¿no? Nuestra rutina, nuestros hábitos, nuestros comportamientos. Oye, pues vamos a adaptarnos a eso también, ¿no? Lo típico es el restaurante, que como esto ha cambiado y ahora pues no salimos tanto a cenar fuera, pues nos lleva la comida a casa, ¿no? Esto es súper obvio. Vamos a intentar sofisticarlo más aún y adaptarlo a lo que nosotros hacemos. Si os van ocurriendo cosas para vuestra empresa... Mira, este chico, ¿sabes qué? Te voy a preguntar a ti el primero, ¿no? Pregunta. Bueno, pues cosas que igual no tenemos o no son tan obvias, ¿no? Aparte del que nuestro cliente ahora pues requiere más distanciamiento, está más preocupado por la higiene, por la salud, ¿no? Eso es más obvio. Y quizás algo que no lo es tanto y que ya veíamos en el pasado, pero ahora se ha intensificado, es la preocupación por el medio ambiente, la sostenibilidad, lo verde, economía circular. Pues nuestro cliente, entiendo que... Bueno, ahí no me voy a meter, ¿no? ¿Por qué creéis que ahora, con la pandemia, el cliente se preocupa más por el desarrollo sostenible? ¿Por qué creéis? ¿Nos hemos vuelto más sensibles, mejores personas? ¿O nos ha dado tiempo a pensar lo mal que lo estamos haciendo, ¿no? Quizás. No lo sé. ¿Tú qué piensas? También es verdad. Bueno, esperemos que algo quede, ¿no? Esperemos que algo quede. Pero esto es importante, porque si antes nuestro cliente nos miraba con mejores ojos, si nos preocupábamos por el desarrollo sostenible, la naturaleza, lo verde, ahora nos penaliza por esa preocupación aún más a nuestra marca, ¿no? Y aquí ya nos da muchas pistas, que esto, sobre todo a las pymes, nos cuesta más verlo, que nuestros clientes ya no solo nos compran por cómo sea, ¿no? De cómo es mi producto, es mi servicio, ¿no? Sino nos compran en base también a la marca. Y la marca no por el nombre, sino por todos esos atributos que tiene la marca, muchos de ellos emocionales. Si la marca es más verde, tenemos más posibilidades de que nos compren, de enamorar, de conquistar a nuestro cliente. Entonces, de esta manera ya vemos cómo en el proceso de compra hay más cosas que lo tangible y hay otros atributos emocionales, como el desarrollo sostenible, que nos ayudan a vender, ¿sí? Que tiene que ver también con marcas más solidarias, ¿no? Ese tipo de cosas no se nos olviden. Pues a ver si en nuestro nuevo producto, esa actualización, ese update que podemos hacer en nuestras empresas, tenemos en cuenta esto. ¿Creéis que me falta algo en esta descripción, esta nueva descripción de nuestro cliente? Seguro que sí, pero bueno, viendo un montón de estudios, esto es lo que más me llamó la atención. ¿Y cómo mantenemos la confianza, que es la palabra clave en todo esto? La confianza con nuestro cliente, teniendo en cuenta que a veces nuestro cliente igual, pues no sé, como este hotel, ha dejado de venir porque pues temporalmente está cerrado. ¿Qué hacemos con ese cliente? ¿Le dejamos de hablarle, de comunicarnos con ellos? Incluso cuando no nos está no tenemos ningún beneficio económico con él. No, tenemos que seguir a su lado, generando esa confianza, generando esa relación más a medio y largo plazo, ¿no? De eso se trata, de intentar incluso en estos momentos que ellos noten que son importantes para nosotros, que son nuestra prioridad. Me gusta mucho esa frase. Es fundamental hacer saber a tus clientes lo importantes que son para ti y priorizar sus intereses para mantener su confianza y su lealtad, aunque ahora incluso no nos estén reportando ningún beneficio económico. Yo que siempre hago ese símil de las marcas, la publicidad, el marketing, con el ligar, el conquistar, en mi caso, una chica, esto se ve bastante bien, ¿no? Si yo imaginaros que por confinamiento no voy a poder ver a la chica que me gusta en 3 meses,
¿Creéis que es buena idea si luego quiero volver y quiero estar con ella, dejarla de llamarla durante todos esos meses? ¿No? O no preocuparme por ella, o pasar... Luego la voy a llamar y ¿qué me va a decir? ¿El qué? Claro. Pues es que incluso ahora vamos a ver... Bueno, aquí me voy a meter un jardín. ¿El qué? Mi comentario, sí. Es verdad, porque también me podía conquistar a ella. Pero yo digo conquistar, pero desde mi punto de vista, que ella ya también se hará sus cosas para conquistarme a mí, ¿eh? Yo hablo de qué tengo que hacer para enamorarla, ¿eh? Que yo tengo muchas cosas. Feo seguro, pero machista, nada, cero. Pues esto es lo mismo con nuestros clientes. No podemos perder el contacto con ellos, ¿no? Si, aunque, por ejemplo, si hablando de... Ya me meto otra vez en otro jardín, que me encanta. Si me beneficio con la chica es darle un beso, por ejemplo, por escenificarlo en algo, aunque yo no vaya a darle un beso ni nada, hostia, tengo que mantener, ¿no?, esa preocupación, que el cliente sienta que nos preocupamos por él, ¿no? Yo creo que es la clave. Y para eso, entre otras cosas, tenemos que comunicar, no dejar de comunicarnos con ellos. ¿Cómo nos comunicamos con ellos? ¿A través de qué? Métodos, formas. Perdón, sí, redes sociales, la radio, ¿no? Que no podemos seguir generando esa cercanía con nuestro cliente si a través de la radio nos siguen hablando, ¿no? Además al oído, la radio con cómo es, ¿no? Que genera esa intimidad con las redes sociales, bueno, pues con todos esos canales que tenemos a nuestra disposición, ¿no? También digitales. Nuestros productos, clientes, confianza, productos. Aquí esto importante, ¿verdad? ¿Cómo son nuestros productos? Yo creo que el comienzo en esta parte, en el esfuerzo de pensar en nuestros productos, lo primero de todo es los que tenemos ahora. ¿Están adaptados? ¿Solventan realmente las necesidades de mi cliente, las de ahora? ¿Tengo que actualizarlos? ¿Tengo que inventarme unos nuevos? Pero primero vamos a ver lo que hacemos ahora. ¿Sigue siendo igual de válido? Esa es una primera buena pregunta. ¿Os lo habéis hecho en estos meses? ¿Lo habéis hecho? Sí, ¿no? Dale una vuelta. ¿Y ha habido que hacer algún cambio? Sí. Genial. ¿Te animas a comprarlo, a contárnoslo, Francino? Eso es básicamente la idea, ¿no? Si está en remoto, pues oye, pues tendré que acercar. Si no viene él, tendré que acercarme yo, básicamente, ¿no? Perfecto. ¿Por qué te dedicas a? Ah, perfecto. Con la falta que ha hecho estos dispositivos, ¿verdad? Habrás tenido trabajillo. ¿No? Hay que trabajárselo mucho. Vale. Y has tenido que ahora has tenido que ir a casa del cliente, ¿no? Perfecto. Guay, muy bien. Bueno. Sí, ¿no? Muy bien, pues enhorabuena. Yo creo que esa es la actitud, ¿verdad? Bueno, pues en cuanto a nuestros productos, si ya hemos actualizado los que ya tenemos y nos da, como es el reto de hoy, a ver si hacemos algo nuevo, pues tengamos en cuenta esto, que tiene que ver con el concepto del lean marketing, que ahora lo explico lo que es, que viene del mundo de las startups, que ahí todo es muy rápido. En el mundo de las startups todo es muy rápido, no hay mucho dinero, hay que ser muy ágil, y aquí cuando voy a hacer algún tipo de acción o de acción de marketing o campaña de publicidad o creación de un producto, este tipo de filosofía nos dice, pues venga, esto hay que hacerlo rápido. Venga, lo ponemos en marcha, vemos qué tal ha ido, muy importante en marketing y en publicidad, y yo creo que todo en la vida, medir, controlar, hacer seguimiento, y si ha salido bien, perfecto, y si ha salido mal, aprendemos y a otra cosa. Eso es lean marketing. Y además, este tipo de filosofía nos habla o tiene mucho en cuenta el producto mínimo viable, que es como aparece en esta infografía. Si yo, por ejemplo, fuese una marca de coches, en vez de tardar años, no sé cuánto se tardará en diseñar un coche, años en sacar un coche al mercado, lo que voy haciendo es que durante ese proceso voy lanzando cosas al mercado. Y de esa manera voy obteniendo el feedback, ¿no? Voy sabiendo qué tal responden los clientes a esta parte del proceso, pero que aún así ya está terminado y puedo ver qué me dicen mis clientes de este producto. ¿Sí? A lo mejor
tardaré más en el diseño final, pero seguramente el producto final será mucho mejor. Igual no tiene nada que ver con lo que habíamos planeado desde un principio, pero eso sí, está testado por nuestro cliente. Esto vale para un coche o vale para lo que sea. Un cliente que tengo que es un profesor, pues en vez de coger porque planteamos un proyecto de una plataforma de formación, en vez de coger y lanzar en el mercado cuando ya estuviera toda la plataforma, todos los cursos, todo montado, pues hemos lanzado un producto mínimo viable que es una pequeña web con un primer producto, hemos empezado a hacer una campaña y ya hemos empezado a rodar. Eso es lo que en el negocio de todos podemos nosotros hacer, esto de producto mínimo viable. Todo este tipo de cosas, no lo veáis que sí es cierto que lo hacen las grandes marcas, porque lo que tenemos que hacer es aprender de ellos y, oye, adaptarlo y buscar el beneficio en este tipo de prácticas, que son muy interesantes. Llegamos a la propuesta de valor. La propuesta de valor, que es algo como un poquito más técnico, no es más que cuando yo me dedico además al B2B, al negocio con empresas, suele ser esa presentación que se mandan, ¿no? Que misión, visión, valores, nuestros servicios. Eso es la propuesta de valor, que no es más que lo que yo le ofrezco a mi cliente, ¿no? Mis productos, teniendo en cuenta mis clientes, sus necesidades, dónde estoy, localización geográfica, que todo eso es el segmento industrial. Pero si hemos visto que ha cambiado todo, producto, cliente, necesidades, el lugar, pues ha cambiado también o debería cambiar nuestra propuesta de valor. Y voy a concretar en la misión, que eso me parece algo como bastante fascinante. Fascinante, fijaros, porque es como algo que igual lo damos por obvio o creemos que como que es muy fácil su definición o no nos paramos en echarle un vistazo, pero es fundamental. Esto de misión, que seguro que lo habéis visto incluso en alguna web, ¿no? Que a veces pone misión, tal, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos. Que eso lo deberíais tener vosotros súper claro, cuál es vuestra misión, la declaración de la misión, que no pueden ser más de 2 o 3 líneas. Que si no hacemos darle una vuelta, cuál es mi misión, al final cuando te preguntan a qué te dedicas, véndeme tu empresa, ¿no? Esto que se hace en networking, pues nos tiramos 10 minutos hablando y ni lo hemos hecho mal, que nos pasa mucho, ¿no? Que además yo en prácticas anteriores hacíamos este ejercicio de, venga, pues véndenos tu empresa y tal. Y la gente, el 99% de la gente se enrollaba, no concretaba, no era nada atractivo, no hablaba de en qué te diferenciabas, ¿veis? Pues, ¿y eso creéis que es importante? Hostia, ¿lo sabemos hacer? ¿Enamorar a nuestros clientes en un par de líneas? ¿Sabemos hacerlo? No es fácil, ¿verdad? Hostia, es que no es sencillo, ¿eh? Y hay todo un proceso en consultoría estratégica de meses para llegar a ese par de líneas. Mira, os voy a dar un ejemplo. Y luego a ver si alguno de vosotros se anima y dice la suya. El de Apple. El de Apple básicamente lo que dice es que la construcción de cada uno de los iPhone, y cuando digo cada uno, lo hacen bajo una misma creencia, que es que un iPhone no es una colección de características, la gente no compra un iPhone porque tenga no sé cuántos megapíxeles, las pulgadas de la pantalla, el procesador, bla, 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 bla. La gente lo compra porque es simple, aquí habla de simple, fantástico, maravillosa experiencia de uso. ¿Os dais cuenta? ¿Cómo nos están conquistando? Que sería un poco... ¿Por qué compran los clientes de Apple un iPhone? ¿Por lo tangible? ¿Por el listado de las características? ¿O por la parte más emocional? ¿Nosotros cómo vendemos? Que es un típico error de la pyme. ¿Cómo vendemos? No, es que... No se me ocurre un ejemplo. Un taller, es que un taller no tampoco es buen ejemplo. Bueno, describir lo tangible, fijarnos solo en lo tangible y nos olvidamos de lo emocional. Y la misión, ese par de líneas, tiene que ir encaminado a conquistar a través del corazón. Acordémonos de cómo las marcas tienen que ligar con los clientes como liga una persona con otra. Chico, chica, chica, chico y todos los variantes, ¿no? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Alguno se anima a decir la misión de su empresa? Esta chica de aquí que seguro que la tiene calcada. ¿Una fábrica de? ¿Cuadros o cuartos? Puertas, perdón, que estoy sordo. Una fábrica de puertas. Y vendes a través de cómo es tu puerta,
de cómo está, de qué madera está hecha, o vendes con el corazón? ¿Por qué dices que no? Ah, vale. Te he metido en un lío ahí, ¿eh? Claro. Hombre, pero el carpintero también tiene su corazoncito, ¿no? Que le estás poniendo... No, no te preocupes. Perfecto, ahí has salido. Enhorabuena, muchas gracias. ¿Cómo se llama tu empresa? ¿Cómo? Elidor. Vale. Perfecto, pues muchas gracias. Al final en esta slide me gustaría que os quedarais con esta última frase de encuentra nuevas formas de generar ingresos. Quedaros con el reto, ¿no? Que es el reto que nos hemos planteado esta mañana. Y que no se nos olvide que para que nosotros creemos un producto en la actual situación en la que nos encontramos, ese producto o servicio tiene que ser, hay 3 palabras, sostenible en el tiempo, aparte de sostenible, teniendo en cuenta parámetros de sostenibilidad en cuanto a desarrollo sostenible, ¿no? Respeto a la naturaleza, medio ambiente, etcétera. Sostenible, escalable, que yo pueda crecer, no sé si limitadamente, pero casi. Esto, en el caso de esta empresa de formación, les pasa mucho a la gente que vende su tiempo, fisioterapeutas, que sea un podólogo, un profesor. Eso no es escalable, puedes crecer hasta que se te acaba el número de horas. Por eso este profesor que sí quería crecer, lo que hizo es esta plataforma donde había contenidos, vídeos y todo era como más o menos independiente a él, ¿no? Entonces daba igual que hubiera una persona, no daba igual exactamente, ¿no? Pero no era como solo tengo una hora para cada cliente, sino puedo tener 1000 y el esfuerzo es casi que si tuviera 100. ¿Comprendéis? Escalable, que yo pueda crecer casi ilimitadamente. Pues en esa nueva forma de ingreso, en ese nuevo producto, a ver si somos capaces de tener en cuenta esas 2 cosas, más la de remoticidad, que es que, oye, pues eso se puede hacer en remoto, como decía nuestro compañero que iba a arreglar el móvil a casa del cliente. Transformación digital. Bueno, pues esto poco hay que decir. En nuestros negocios, como ha hecho la radio, que se ha transformado digitalmente con las apps, como está haciendo en Ser Empresarios, a través, como luego nos hablará Osvaldo, del networking online, de los webinars, formación online. Todo eso tenemos que seguir transformándonos digitalmente para adaptarnos a ese cliente que es más digital, porque como hay que hacer las cosas en remoto, ¿no? Todo tiene sentido. Aquí, por señalar alguna cosa, pues importante el tema por ejemplo, de lo audiovisual, de los podcasts, del vídeo, de la fotografía, las infografías. A la hora de generar contenido, vamos, además de escribir o que nos generen otros contenidos, utilizar este tipo de material. Es fundamental. Cada vez en los estudios nos damos cuenta que la gente hace más caso a esto que a la letra. Bueno, pues a la hora de comunicarnos, pues que lo hagamos así. Y en cuanto a este contenido, también hay algo que, aunque parece obvio, pues muchas veces no lo hacemos, que es cuando generamos ese contenido, nos falta que sea chulo, que sea sorprendente, que sea bueno. Fijaros, si cuando vais por LinkedIn, la cantidad de posts y tal que vemos, y ninguno nos paramos en ninguno. Y a lo mejor uno de cada, me lo invento, de cada 100, si no de cada 1000, pues tiene algo que nos llama la atención. Qué difícil es los copies, que se llaman, hacerlos de tal manera que hagan que llamen la atención. Y cuando digo un copy de un post, digo la letra de el contenido de una cuña o, yo qué sé, un artículo, lo que sea. ¿Sí? Tenemos que sorprender a nuestro cliente, que no es fácil. Entonces, bueno, pues dediquémosle el tiempo necesario para eso, que no es sencillo. Y cuando hablamos de transformación de empresas,
Cuando somos pymes tenemos que hablar de transformación personal. Y aquí hay un tag, una etiqueta que creo que es la más importante de todas, la resiliencia, ¿no? Que se escucha tantísimo esta palabra, que no es más, como todos sabéis, que es cómo reaccionamos nosotros a momentos difíciles, a las adversidades. Y yo creo que esto es algo que cuando las cosas vienen mal dadas, ¿no? Como sucede ahora, que yo diría que lo que tenemos es un reto, ¿cómo reaccionamos? Si lo hacemos así, es como cuando nos define. Yo creo que una persona, y aquí voy a hacer un poquito de coach, las personas se definen no cuando las cosas van bien, sino cuando van mal. Ahí es cuando realmente se sabe cómo es una persona. Y esto, la resiliencia, es fundamental. Que además a mí la mejor de las definiciones es la que dice que cuando las cosas vienen mal dadas, nosotros somos capaces de transformarlas en algo bueno. Una amenaza en una oportunidad. Hay un coach que dice que, mi coach, ¿no? Que tengo una persona que me ayuda, porque soy un desastre, tengo un mal carácter, y me dice, no, macho, es que solo que tienes que transformar algo feo en algo positivo, en empatía, ¿no? En comprender a la otra persona. Cómo transformar algo, y además yo lo veo como muy visual, cuando reciclamos, ¿no? La basura, pues luego al final sale algo bonito, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Ojalá la situación de adversidad que estamos viviendo dé lugar a un nuevo producto, a una nueva manera de hacer las cosas, a una actualización de nuestros negocios, ¿sí? Resiliencia, capacidad de transformarse, adaptación, formarnos en, como estamos diciendo ahora, en capacidades o habilidades, que se llama soft skills, y también conocimientos, que es más técnico, que se llama hard skill, que de eso y también de las otras, en ser empresarios hay formación, porque al final, fijaros, un buen ejemplo de ser empresarios es que su misión es que a vosotros os vaya mejor, y no solo es a través de publicidad, sino también a través de la transformación personal. Por eso hay formación online, teniendo en cuenta esa transformación digital, que hay como, bueno, nos lo cuenta Osvaldo, que son como unos 15 webinars porque estaréis con nosotros, que para transformarnos personalmente la formación es importante, ¿verdad? Pues nada, eso. Perfecto. Transformación también en estos equipos comerciales. ¿Tenéis equipo de venta vosotros? ¿Alguno? ¿No? Bueno, todos somos comerciales, todos vendemos. Yo con mi mini empresa, pues al final somos los principales comerciales. ¿Y cómo ha cambiado? Ya no podemos darnos brillo a los zapatos, ir a casa de nuestro cliente, ¿no? Y ahí bien peinados en nuestra colonia, sino que hay otras herramientas. Redes sociales, o como habla aquí, ya que estamos en la radio, cómo la radio nos permite construir una marca, crear una reputación, que eso es el traje del vendedor. No es lo mismo si yo llamo a la puerta de una empresa, aunque sea a través del Skype, y si ese cliente que no me conoce, en el caso de un cliente que sea todavía desconocido, no sabe nada de nosotros, que si nos ha oído en la radio y ya a través de la radio pues ha generado pues esa credibilidad, ese prestigio, esa confianza. Entonces me gusta esa frase de que la reputación, construir una marca, es el traje del vendedor. Generar contenidos, que las cosas han cambiado, la videollamada, el teletrabajo, que es una de las características que le ha pasado a nuestros empleados. Que aquí, de la misma manera que no podemos perder la confianza, tenemos que seguir al lado, cerca de nuestro cliente externo, también de nuestro cliente interno, nuestros empleados. Pensar que a todos nosotros, nuestras empresas, ¿no? Si en el caso que tengamos empleados, nos ha costado mucho esfuerzo, ¿no? Mucho trabajo detrás de cada uno de vosotros. Hay un momento que le damos como nuestra marca, se la prestamos a nuestro empleado, que es el que está enfrente del cliente. Hombre, como decía el CEO de Virgin, Branson, no me acuerdo cómo se llama. ¿Sabéis que es ese pelirrojo que lanza una nave ahora al espacio? Este decía, tú cuídate, una frase muy famosa, tiene muchas, ¿no? Decía, tú cuida a tu empleado, que tu empleado ya cuidará al cliente. Pues me parece súper acertado. Y ahora, con esto de esta situación, a veces, ayer había un compañero vuestro que decía, pues es verdad, estoy pasando más de la gente que de mis compañeros, ¿no? Pues no nos olvidemos de ellos, que para ellos también está complicada la cosa. Utilización de las últimas tecnologías. Aquí he puesto alguna. Realidad virtual, realidad aumentada,
que esto suena como muy tal, pero que no es. Podemos acceder todos a ellos, a estas tecnologías. No son tan caras, no son tan difíciles como los chatbots basados en inteligencia artificial. Nosotros lo tenemos en nuestra página web, que no es más que cuando hablas a través del chat de la página, parece que estás hablando con una persona, pero es un robot. Y fijaros que según estudios dicen que las personas muchas veces preferimos hablar con robot que directamente con una persona. Fijaros. Yo creo que igual tiene sentido, ¿verdad? Cuando muchas veces preferimos llamar, en vez de llamar por teléfono, escribirle un WhatsApp, ¿no? Que haya ese distanciamiento en comunicación, pues pongámoslo a nuestro favor. De hecho, estos chatbots, como el que tenemos nosotros, cuestan 5 euros, creo que cuesta. Pues bueno, pues hay que aprovecharlo. Ya las tecnologías no es lo que eran. Ahora sí pueden ser, podemos utilizarla todos. Y por último, bueno, voy muy rápido, me he venido muy arriba, ¿no? ¿Cómo lo lleváis? ¿Algún comentario o algo que queráis añadir? ¿El qué? ¿Y eso? Porque voy muy... siendo optimista, bueno, y eso que estás cerca de mí. Bueno, pues bueno, pues mal, ¿no? Y pues lo repito todo otra vez, para atrás, voy para atrás. ¿Con qué te has quedado de lo que he dicho? A ver. Bueno, también saliste, fue. ¿Con qué te quedaste? Sabes tú resentida, ¿verdad? Con esto que ha pasado. Un poco sí. No, si yo encantado, si yo aprendo mucho de... Todos deberíamos aprender, ¿no? De todos, es cierto, ¿no? Claro. Bueno, y por último, ese último titular, que aunque sea más gris, hay que tenerlo en cuenta. Los bancos han provisionado miles y miles de millones de euros por los impagos. Vamos a preocuparnos incluso a la hora de diseñar ese nuevo producto, servicio, que a ver si podemos evitar los impagos, ¿no? Una gestión adecuada del cobro. Bueno, empezamos ya con el reto. ¿A alguien se le ha ocurrido algo que quiera compartir con nosotros? Yo me quedaría súper feliz si alguien dijera, como en alguna de las sesiones, ay, pues a mí se me ha ocurrido esto, tal, ¿qué te parece? Tal. ¿Alguno? ¿Sí? ¿Te animas? ¿Le podemos dar o es mucho lío darle un micrófono? ¿Se te ha ocurrido durante la charla? Ah, mira qué bien, pues me siento súper contento, ¿no? Orgulloso. Mira, nuestro azafato. Nada, eu sou un representante de Irmáns Picaño e nada, Más Picaño. Irmáns Picaño, sí. E ¿A qué os dedicáis, perdona? Temos dous apartados, un que é de Irmáns Picaño Renovables, que é de estufas de pele, de caldeiras de pele, e outro, bueno, que é fábrica de piensos e ganadería e todo. Entonces, creo que debemos digitalizarnos, a maioría da nosa xente é xente maior, pero, bueno, hai xente nova que, por exemplo, tema de piensos de cans e todo, que habría que leválo ao tema do mundo das páxinas web de venta online, que a día de hoxe non estamos, pero sí que hai que adaptarse ao cliente e ao mellor levarlo a casa e fomentar a venta a través de internet, por o que dicías ti, preferimos comprar por internet a ir personalmente ou falar con un robot antes de falar con unha persona. Entonces, creo que ao mellor ese apartado que é importante. Me alegro. Oye, pues muy bien, muchas gracias. Un aplauso para él, seguro, ¿no? Claro, no nos olvidemos que muchas veces dejamos todo lo digital, que es verdad, pero los clientes son omnipresentes, están escuchando la radio, están en internet, están en las redes sociales, están por la carretera y ven una valla, o sea, y ahí donde esté el cliente, ahí tenemos que estar nosotros, ¿no? La radio, que esta mañana escuchaba, no sé si lo escuchabais la cadena SER, Ángel Barceló, que ha hecho una descripción de cómo está la gente mayor ayer con la explosión esta que hubo en Madrid. Qué pasada, ¿verdad? O sea, la radio le da 1000 vueltas. Yo soy muy fan de la radio, claro. Le da 1000 vueltas a la tele. Esa intimidad, esa cercanía, ¿no? Es fantástica en la radio y concretamente en la cadena SER, ¿no? Pues ya está, doy paso a mi compañero Osvaldo. Encantado de haberos conocido. Cualquier cosa, aquí me tenéis. Muchas gracias. Gracias.
He visto un poquito más para atrás. Bueno. Buenos días. Gracias, Ricardo, por tu intervención. Mi nombre es Osvaldo y soy asesor de empresas de Radio Pontevedra, experto en publicidad. Una vez que os hemos presentado nuestros medios de comunicación y la teoría acerca de cómo han de utilizarse para alcanzar vuestros objetivos, reconocimiento de marca, visibilidad de vuestros productos, más oportunidades de venta, más clientes, ahora toca ejecutar el plan de comunicación. Es decir, tenemos las herramientas y sabemos cómo utilizarlas, ahora toca ponernos a trabajar. Ser Empresarios es un plan de ayuda a las pymes, subvencionado por la cadena SER de tu ciudad, por Radio Pontevedra y Radio Arosa. Antes de hablar de Ser Empresarios, vamos a hablar de radio y concretamente de por qué hay que hacer publicidad. ¿Por qué la radio? Estaremos de acuerdo que nos acompaña día a día en el trabajo, de camino al trabajo, mientras recogemos a los niños o estamos entrenando en el gimnasio. Está de manera constante hablándole al oído a vuestros clientes. Y además es el único medio de comunicación convencional que ha sobrevivido a Internet. Y lo ha hecho gracias a su integración a través de las nuevas tecnologías. Radio a través de dispositivos móviles, las apps. Cada día más y más de nuestros oyentes nos escuchan a través de un teléfono móvil. Nuestras campañas de publicidad en radio y, por supuesto, en nuestros canales digitales apoyan vuestra estrategia digital. La radio e Internet van de la mano. Y es el único medio de comunicación masivo accesible para una pyme, ya que tiene un coste menor que la televisión o el periódico, lo que asegura el ROI, el retorno de inversión, convirtiéndolo en la forma de hacer publicidad más efectivo. En Ser Empresarios te damos la oportunidad de hacer publicidad como la hacen las grandes marcas. Ahora sí es el momento de hablar de Ser Empresarios. ¿Qué es Ser Empresarios? Es un plan de ayuda para la transformación de las pymes de nuestro país, gracias a que está subvencionado por la cadena SER en Vilagarcía y en Pontevedra. Ser Empresarios promociona tu negocio, publicidad en radio y canales digitales de la cadena SER y de Ser Empresarios. Hablaremos a nuestra audiencia de tu marca, de tus productos o también de tus servicios, promociones y publicaremos tus casos de éxito, entrevistas, artículos hechos a tu medida, todo lo necesario, como ha dicho Ricardo en su intervención, para que enamores a tus clientes. Y tendremos en Ser Empresarios la Academia a la medida del empresario, formación presencial y online en innovación empresarial enfocada al marketing y a las ventas, hecha especialmente para empresarios y emprendedores como todos vosotros. Networking también presencial y online, para que puedas conocer a otros empresarios como tú, compartiendo tus mejores prácticas, creando colaboraciones y generando nuevos clientes, que también estaréis de acuerdo conmigo que es muy importante. ¿Pero por qué Ser Empresarios? En primer lugar, porque somos líderes de audiencia. Contamos con las emisoras más escuchadas. Más de 100.000 oyentes diarios sintonizan las emisoras del Grupo Radio Pontevedra. Contamos con una audiencia perfectamente segmentada. Mujeres, hombres, millennials, generación Z, urbanos, gracias al amplio abanico de emisoras que tiene el Grupo Radio Pontevedra. Contamos con una metodología con más de 20 años de experiencia y es que Ser Empresarios funciona. Tenemos, además, los mejores expertos en publicidad profesionalizada para tu negocio. El 2021 es el mejor año para transformar tu empresa. Las últimas tecnologías y tendencias en marketing también las pondremos a tu servicio en Ser Empresarios, porque nos hemos digitalizado, nos hemos transformado. Es también el momento, como decíamos, de promocionar tu negocio con publicidad en las emisoras del Grupo Radio Pontevedra. Más canales también, con canales digitales de la cadena SER y de Ser Empresarios. Es decir, publicidad en las emisoras de Radio Pontevedra, en los canales digitales de la SER y de Ser Empresarios. Vamos a ver un vídeo. Cadena SER basa su programación en la información de rigor inmediata, el análisis, el deporte y el entretenimiento.
Tiene un perfil muy comercial, con individuos de entre 25 y 54 años, urbanos y de clase media y alta. Este dominio indiscutible de la SER en la radio analógica se corresponde también en el ámbito digital. El desarrollo de contenido personalizado y la escucha a través de streaming, podcast y aplicaciones móviles está impulsando cada vez más el consumo de contenido digital, en su gran mayoría por un perfil de entre 25 y 44 años. 2 de cada 3 oyentes digitales utilizan apps móviles. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Los 40, líder de las emisoras temáticas y la segunda cadena con mayor audiencia en España, es la emisora favorita de los consumidores jóvenes de menos de 44 años, a los que no les importa gastar más a cambio de calidad. Respetuosos con el medio ambiente y activos en su tiempo libre. Sé que no debí quedarme a negociar. Cadena Dial, la emisora musical que más se identifica con la mujer del siglo XXI. Te miro, me miras y el mundo no gira. Una mujer independiente, urbana y dinámica con una vida social activa y actual. Los 40 Classic, la radio de tus números 1. Te traemos al futuro la música de tu vida, la que te recuerda quién eras y te devuelve tu espíritu de siempre en su versión mejorada 4.0. Una radio dinámica, participativa, diversa y divertida que te entretiene y te llena de vitamina. Conecta con un público entre los 35 y los 50. Pero ¿cuáles son los beneficios de la publicidad con Ser Empresarios? En primer lugar, visibilidad. Como decíamos anteriormente, Radio Pontevedra cuenta con más de 100.000 oyentes diarios. Muchos de ellos se van a convertir hasta conocer vuestro rasgo diferenciador, teniendo en cuenta principalmente las fortalezas y, por supuesto, vuestra competencia. Nuestros asesores te van a confeccionar planes de comunicación a la medida, madurando al cliente, con el objetivo de que te conozcan mejor tus clientes, tu ventaja competitiva, por qué eres mejor, generando necesidad y deseo de compra. Te decía que vamos a crear la Academia a la medida del empresario. Están planificados más de 20 webinars durante el 2021, formación presencial y online para que puedas elegir los que más te convengan. El conocimiento, a través de la formación con los mejores expertos, es lo que te va a diferenciar. Contaremos con nosotros, con expertos como Ricardo Pazos, CEO de Walterman. También tendremos a Martín García, doctor en Administración de Empresas, o María Rubio, profesora de Stanford. Conseguirás tu certificado de Ser Empresarios con un mínimo de asistencias y también tendrás un título avalado por la SER y por Walterman, prestigiosa estrategia responsable de Ser Empresarios. Además, tendrás la oportunidad de conocer a empresarios como tú. Contamos con una herramienta online para que puedas hacer networking con los empresarios de tu ciudad y lo podrás hacer a través de nuestra página web serempresarios.net. serempresarios.net. Tendremos diferentes grupos en varias localidades, en varias ciudades de nuestro país, en Pontevedra, en Madrid, en Vigo, en Coruña. Bueno, os invito a entrar en la página web e ir comprobándolo. Una vez que hayas sido seleccionado por nuestros asesores, podrás acceder, gracias a la subvención de la cadena SER, te recuerdo, un descuento superior al 90%, y debido a que el espacio en antena es limitado, el número de suscripciones a Ser Empresarios también es limitado. Por esta razón, podrás aprovechar esta oportunidad durante el tiempo que dure esta sesión. Vamos a echarle un vistazo a empresarios como vosotros, casos de éxito que podría ser el tuyo el año que viene. Estamos en la radio, periodistas, oyentes y también los anunciantes de empresas como la tuya, gracias a Ser Empresarios. Me están escuchando diariamente más de 60.000 personas. Entonces, bueno, creo que es motivo suficiente para... Porque chegou a nós, e sí que é certo que moitos deles merecían que os coitaran o anuncio na radio, en Radio Arousa, neste caso. Podes sacar partido
darte a conocer a eles que te conozcan a ti, cara aos seus clientes. Os presentamos las voces de Radio Pontevedra, que hacen posible cada día acercar vuestras palabras al oído de los oyentes en Pontevedra, en Osalnés, en el Barbanza, en el Deza y demás lugares donde nos escuchan. Gracias. Sí, bueno, es lo que más audiencia tiene, lo que más repercusión puede tener sobre el público, ¿no? La verdad es que bueno, se llevan una grata sorpresa cuando entran, pero si a lo mejor si no nos llegan a escuchar... No... Te quiero decir desde el principio de Ser Empresarios. Lo más importante, nuestros asesores, uno más en tu empresa. Ellos trabajan para ti. Investigación y análisis de tu negocio. Descubrir tu ventaja competitiva teniendo en cuenta tus fortalezas y tu competencia, así como las oportunidades existentes en el mercado. Un plan de comunicación a la medida de tu negocio, para la maduración de tus clientes, desde dar a conocer tu marca hasta las promociones, hasta la compra, eventos, todo lo que vayas realizando. Un experto en publicidad apoyándote en tu negocio que te garantice el éxito. A continuación, tu asesor te va a mostrar de manera personalizada el plan que tiene para ti. Moitas gracias. Gracias.